Ok. Recording in progress. Ok, vamos a dejar de esto y vámonos con la presentación de nuestro tema del día de hoy. Ahí me dirán si se ve o no se ve. Sí se ve, ¿no? Apenas está compartiendo, profe. Ok. Ya se ve. Listo, ya se ve. Ok. Perfecto. Vamos a hacerla grande. Ok, ya está. Sistema de conflictos de competencia judicial. Aquí está la estructura de lo que vamos a ver hoy. Y bueno, en estos próximos días que dijimos que vamos a completar el 90% del programa, se nos va a quedar pendiente la aplicación práctica del derecho internacional privado, que entiendo que podría ser considerada como la más importante, pero pues ni modo. Por lo que gusten o manden, perdimos el tiempo y ya no se va a poder ver. Pero esto es muy importante porque esto es base de nuestro sistema jurídico. Los conflictos de competencia judicial se van a basar, déjenme ponerle el puntero. ¿Dónde está el puntero? Puntero, aquí está el puntero. Aquí está el puntero. En competencia directa. Esta competencia directa va a ser nacional o internacional. La competencia indirecta no son lo mismo. Una es competencia directa y otra la competencia indirecta, que también se va a dividir en nacional e internacional. La cooperación judicial, que también a su vez se va a dividir en nacional e internacional, y el arbitraje, que vamos a ser sinceros, el arbitraje, hay muy pocos asuntos civiles que se manejan por arbitraje. Entonces, lo más seguro es que vamos a ver cuestiones relacionadas con arbitraje comercial internacional. Ese es el contenido o el planteamiento de la unidad y vamos a iniciar con la competencia directa. Para esto es muy importante distinguir dos conceptos que son fundamentales, jurisdicción y competencia. A estas alturas, para yo dar derecho internacional privado, ustedes ya tenían conocimiento de sus estudios sobre procesal, sobre qué es la jurisdicción y qué es la competencia. Sin embargo, como ahora lo procesal es prácticamente lo último, pues estoy casi seguro de que no tienen ni la más remota idea de qué es esto, pero vamos a tratar de explicarlo. A ver, primero, jurisdicción se entiende la capacidad que tiene el Estado a través del uso de determinados órganos de resolver conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado. A esos funcionarios se les llama jueces y los jueces van a tener una capacidad llamada jurisdicción. La jurisdicción, o dicho literalmente decir el derecho, es una facultad que tienen en común todos los jueces. Pero nosotros hemos comentado en infinidad de ocasiones que una cosa es tener jurisdicción, que todos los jueces la tienen, y otra muy distinta, tener competencia. Y entonces, ¿qué es la competencia? La competencia, si pudiéramos explicarlo así, es el pedacito de jurisdicción que tiene cada juez, porque no existen jueces de todo. Existen jueces con áreas especializadas. Actualmente la competencia se divide en materia, porque hay jueces civiles, hay jueces penales, hay jueces administrativos, hay jueces laborales, hay jueces de amparo. O sea, ahí estamos hablando de competencia por materia. Después tenemos la competencia por grado. Los juicios de los juzgados de primera instancia son los jueces de primer grado. Los tribunales de segunda instancia son los tribunales de apelación. Y generalmente en México, pues nada más hay primera instancia y segunda instancia. Después tenemos la competencia por cuantía. Hay jueces de cuantía menor y hay jueces de primera instancia. La cuantía menor, pues es una cantidad de lo que vale el juicio. Hay algunos casos en donde no se acepta que haya cuantía menor, principalmente en los casos familiares. Pues los casos familiares se manejan estrictamente con el control por parte de los jueces de primera instancia en materia familiar. Después tenemos la competencia territorial, que también es muy importante. Entendamos que los jueces no pueden actuar en lugares donde hay otros jueces. Dicho de otra manera, donde se acaba tu territorio, tú ya no puedes actuar fuera de él. Por eso precisamente existe la necesidad de que cada vez que un juez necesita hacer algo en otra entidad de la República,
hace el trámite de lo que conocemos como exhorto. ¿Qué hace el exhorto? ¿Qué es el exhorto? Es una petición por parte del juez que lleva a cabo el procedimiento para que el otro juez que está en una delimitación territorial distinta pueda ayudarme a hacer una notificación, un desahogo de pruebas o incluso, ¿por qué no?, el cumplimiento de una sentencia. Eso es lo que nosotros conocemos como jurisdicción y competencia. Entonces, la competencia directa nacional e internacional se basa principalmente en el hecho de saber qué juez tiene que ser el competente para aplicar la norma general al caso concreto. Lo único que aquí va a haber como diferencia es que, como lo comento acá, aquí la situación está en que la competencia es un presupuesto procesal. ¿A qué me refiero con presupuesto procesal? No puede un juez no saber cuándo es competente. Y muchas veces ni los abogados a veces saben. Entonces, pues tú como abogado tienes que meter la demanda en el juez competente, porque de otra manera, pues puedes encontrar un problema de jurisdicción, de competencia. Quiere decir que el hecho de que un juez sea competente a nivel particular no quiere decir que sea ejecutable la resolución. A lo mejor sí tienes competencia para dictar la sentencia, pero a lo mejor tu sentencia no se puede aplicar. Se divide en nacional e internacional y la nacional deriva de los códigos de procedimientos civiles de cada estado y en su caso del Código de Procedimientos Civil Federal de Procedimientos Civiles, que es a nivel federal. Yo tengo que ser muy sincero, o sea, cuando nosotros manejamos competencia, en este sentido, la competencia directa, lo que vamos a encontrarnos, perdón, es que no me encuentro bien, no, ahí está. Bueno, lo que vamos a encontrarnos es que los códigos civiles de cada estado son los que tienen las reglas de competencia. Y para poder apelar a esos códigos civiles de procedimientos civiles de cada estado, pues nosotros nos hemos basado en el que sería, digamos, el tipo. Es el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Y en este sentido, el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal va a ser comparado con los artículos 24, 25, 26 e inclusive 27 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Voy a moverlos un poquito, los voy a poner aquí arriba. Ahí está, para que se vea perfectamente la diapositiva. Pues vamos con esta situación. De un lado está el artículo 156, del otro lado está el artículo 24. Los dispositivos son muy claros, ¿eh? Y la verdad es que es difícil encontrarles alguna diferencia. Sin embargo, tiene razón de ser la diferencia y lo vamos a ver. Una situación bien importante es que a veces coinciden las fracciones, pero también es cierto que a veces es más explícito el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y a veces es más explícito el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por eso hacemos la comparación entre ambos ordenamientos. Bueno, pues vamos con esto. Primera fracción, son iguales. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. Eso es lo que dice el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. El artículo 24 del Código Federal dice, el del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación. Si ustedes se dan cuenta, en el fondo no están diciendo cosas distintas. Aquí la situación es que uno está nada más hablando de pago y otro está hablando del cumplimiento de la obligación. Aquí la idea es que el Código Federal de Procedimientos Civiles habla un poco más técnico porque pues trata de que no sea, utilizable la palabra pago, que es el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, para que quede más, digamos, para que lo entiendan más las personas, para el cumplimiento de su obligación. La fracción 2 y la fracción 2 de ambos artículos coinciden. Dice la fracción 2 del Distrito Federal, el del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, tanto en este caso como en el anterior, surte el fuero no solo para la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad. En cambio, la 2 del 24 es muy simple, el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. Aquí tengo que resaltarles, muchachos,
el hecho de que tengan que poner en los contratos que hacen la cláusula compromisoria. ¿Qué es la cláusula compromisoria? Aquella que dice, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes vigentes en el Distrito Federal y a los tribunales competentes del Distrito Federal o de ese lugar, renunciando por este motivo a cualquier posible fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. Esta clausulita es la cláusula compromisoria, y esa clausulita lo que hace es que aunque tú digas que no te obligaste, o sea, estás ahí renunciando y sometiéndote expresamente a las leyes vigentes en tal lugar y a los tribunales competentes. Por lo tanto, aunque tú me digas que no, vas a tener que ir a donde está marcada esa jurisdicción. Señores, si ustedes trabajan para préstamos, para cuestiones de crédito, para cuestiones de servicios, pues en los contratos de adhesión que les va a tocar a bien hacer, pues tienen que poner la cláusula compromisoria, necesariamente. Es base para un abogado y esas cosas no se pueden olvidar porque viene la consecuencia en unas fracciones posteriores y entonces se pueden volver un problema principalmente para sus clientes. La fracción tercera dice, el de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. La fracción tercera en ambas son similares. Dice el Código Federal, el de la ubicación de la cosa tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieran situadas en o abarcar en dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del negocio. O sea, dicho de otra manera, al que hayas acudido primero. Ese será el juez competente en el caso de que haya una ubicación o que haya un bien que comparte ubicación con dos o más entidades federativas. Un predio que está a la mitad en un municipio del Distrito Federal, digo más bien en un municipio del Estado de México y una alcaldía del Distrito Federal, pues ahí el primero cae al que le hayan pedido la intervención, que podría ser en este caso el del Estado de México o el del Distrito Federal. Esa es la situación. Ahora, ¿por qué el del Código Federal de Procedimientos Civiles es más explícito? Pues por obvias razones es a nivel federal y por lo tanto sí se pueden dar circunstancias en las cuales haya inmuebles involucrados en dos o más estados. Por eso el federal es un poquito más explícito. Después llegamos a la fracción cuarta, que es muy similar a la fracción cuarta del 24. El 156 dice, el del domicilio del demandado si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieran diversos domicilios, será competente el juez en que se encuentre en turno en el domicilio que escoja el actor. O sea, si son varios demandados y tienen domicilios, por ejemplo, uno Estado de México y dos en el Distrito Federal, pues se puedes escoger en el Distrito Federal o en el Estado de México, pero tienes que demandarlo en el domicilio de alguno de ellos. Y ya los demás notificas y entonces que se vengan a pelear acá. El 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles dice, el del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del Estado civil. O sea, técnicamente ahí manejan los mismos conceptos, nada más que ahora, para variar, es más explícito el 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al establecer que si son varios los demandados, pues basta con que notifiques, me empiece la demanda en el domicilio de uno de ellos, los otros tendrán que acudir ahí a pelearse. Pero, ¿por qué esta fracción me echa a perder el contrato si yo no pongo cláusula compromisoria? Porque como es el domicilio del demandado, puede suceder que tú estás tratando de demandarle algo y el señor tiene su domicilio en Chiapas y tienes que iniciar la acción en Chiapas. Lástima, no puedes hacerlo de otra manera. Entonces, como le llevaste a cabo el juicio en Chiapas, pues vas a tener que pagar los traslados de los abogados en Chiapas, los pagos de hoteles en Chiapas, te va a salir más caro. Por eso la importancia de que se haga la cláusula compromisoria en los contratos en los cuales intervengan. No es capricho, no es necedad, es simplemente algo que deben de hacer, porque de otra manera
lo único que ocasionan es que sus clientes o las personas que les pagan se van a encontrar desprotegidos. Y como se pueden encontrar desprotegidos, entonces empiezan los problemas. ¿Ok? La fracción quinta del 156 tiene su correlativo en la fracción sexta del artículo 24. Aquí hay variación de fracciones. Mientras que la quinta y la sexta son dos, aquí la sexta del Código Federal maneja todos los supuestos de las dos fracciones anteriores en uno solo. Dice el 156. En los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio, el autor de la herencia. A falta de este domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia. Y a falta de domicilio, bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en los casos de ausencia. Y si la 6 dice aquel ente cuyo territorio se radica un juicio sucesorio, es también competente para conocer de las acciones de petición de herencia, de las acciones contra la sucesión antes de la participación, de la partición y adjudicación de los bienes, y de las acciones de nulidad, rescisión o evicción de la partición hereditaria. El sexto dice, la sexta dice, el del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión, en la época de su muerte. Tratándose de juicios hereditarios, a falta de ese domicilio, será competente el de la ubicación de los bienes raíces sucesorios, observándose en lo aplicable los puestos en la fracción de tercera del artículo, que es lo de la ley recitae, los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de donde el juez competente es la ley del lugar donde se encuentran. Y por último, a falta de domicilio y bienes raíces, es competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Es también competente el tribunal de que se trata esta fracción para conocer de las acciones de partición de herencia, de las acciones contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de los bienes y de las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria. Todo esto son estas dos fracciones 5 y 6 del 156, prácticamente sin quitarle una coma. Ahora, aquí sí tengo que entrar un poquito con una situación que me pasó. Fíjese que yo llevé la sucesión del señor dueño de Jardines del Recuerdo, del Panteón. Pero cuando murió primero en Cancún, pero él tenía su domicilio en Bosques de las Lomas, en el Distrito Federal. Pero, pues murió en Cancún, lo trajeron aquí a México, y cuando lo fueron a enterrar, pues lo enterraron en donde creen, si era el dueño, pues lo enterraron en Jardines del Recuerdo. Y entonces resulta ser que el gestor, porque todos los panteones tienen gestores, y a veces los gestores no piensan bien, pues le puso ahí en dirección que kilómetro 32.2 de la carretera Tlanepantla-Tenayuca. Y así salió el acta de defunción. Bueno, pues resulta ser que nosotros iniciamos un juicio sucesorio porque el señor en su testamento decía que le daba de todos los bienes que se encontraban en México a su esposa. Pero cuando dijo de todos los bienes que se encuentran en México, la pregunta es, ¿y entonces quiere decir que hay bienes que no se encuentran en México? Entonces, ¿esos bienes de quién son? Y entonces, ante esa suposición, ante ese manejado del clausulado, nosotros dijimos, pues hay que tramitar un juicio de sucesión testamentaria, principalmente por aquellos bienes que no se mencionan o que dicen que están en otro lado. Entonces iniciamos un juicio sucesorio, un juicio testamentario para evitar, ya la viuda ya estaba tratando de hacer la adjudicación ante notario, muy rápida, eso sí, pues la gente que tiene dinero pues sí es muy rápida, pero pues resulta ser que me tocó el testamentario en el juzgado 6 de los familiar del Distrito Federal y el intestamentario en el juzgado 7 de familiar del Distrito Federal. Y entonces, cuando fui a revisar el acuerdo del sexto, pues me llama la juez y me dice, oiga, quiero hablar con usted, abogado. Bueno, a ver, dígame. Oiga, es que, pues aquí dice que el de Cuyus tenía su domicilio en Tlalnepantla. Déjeme explicarle a usted, señoría. Pues mire, aquí la situación está en que el señor es el dueño de Jardines del Recuerdo. Y pues sí, lamentablemente ahorita sí es su domicilio, porque ahí está enterrado, pero pues obviamente tenía su domicilio en el Distrito Federal, por eso estamos asentando que estaba en bosques de no sé qué, en los bosques de las lomas. Entonces me dice, uy no, licenciado,
ya ven, era una abogada que decía uno, híjole, que esa de veras es juez, pero bueno, de pronto me dijo, no, abogado, me voy a declarar incompetente. Señor, ya, por favor, o sea, hay que esperar, o sea, tendría usted que pensar que, no, 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 si usted no me trae un documento que diga que tenía su domicilio en donde usted dice, no, no le vamos a manejar nada. Y entonces le digo, oiga, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que llegar a hacer que la sangre llegue al río porque le vamos a decir a la viuda, ay, pues para iniciar nuestro procedimiento necesitamos que nos des un recibo de teléfono, pues es obvio que nos va a mandar a volar. Pues más tarde que temprano se declaró incompetente y nos paró el testamentario. Entonces, fui a hablar saqué mis documentos, ya una vez con los documentos hice la denuncia ante el juzgado de Tlalnepantla. Dije, pues ahí vamos a tener que ver qué nos dicen. Y todavía no salía el acuerdo con el juzgado séptimo. Con el juzgado séptimo le fuimos a decir, oiga, pues sabe que pues resulta el caso de este señor, tenía su domicilio en Bosques de Rayanes, pero el gestor pues, le puso que era Tlalnepantla y no es cierto. Tlalnepantla, kilómetro 32.2 de la carretera Tlalnepantla-Tenayuca, pues es el Panteón Jardines del Recuerdo, del cual era el dueño y por lo tanto también está enterrado ahí, pero su último domicilio es Bosques de Rayanes. Entonces, cuando llega el momento me dice, pero es que eso tendría forma de aprobarlo. Le digo, pues con la información testimonial, todos le vamos a preguntar a los testigos dónde vivía y ellos que asienten dónde vivía. Entonces me dice, déjemelo ver, déjemelo ver. Y entonces, pues no lo sacó de inmediato, se tardó por lo menos más o menos una semana. Y entonces mando a meter la demanda en Tlalnepantla y al segundo día, antes todavía ni siquiera estaba radicado el juicio en el séptimo, ya lo iban a admitir, pero me llama el juez de Tlalnepantla y me dice, oiga, quiero hablar con usted, abogado. Le digo, sí, dígame. Dice, es que usted dice que él tiene su domicilio en el kilómetro 32.2 de la carretera Tlalnepantla-Tenayuca. Oiga, ahí es el Panteón Jardines del Recuerdo, ahí no vive nadie. Ay, su señor, ya le tuve que decir toda la situación. No, pues esto y esto y esto y esto. Y dice, pues que tampoco me puedo declarar competente. Le digo, mire, ya hablamos con el juez séptimo. Si por alguna razón el juez séptimo sí le entra cuando brindamos la información testimonial, pues entonces nada más no me lo deseche. Mejor espéreme a que lo podamos acumular. Pues resulta ser que el juez séptimo de lo familiar, yo creo que ya murió porque ya estaba viejito, pero entendió un poquito mejor las cosas, se llevó a cabo la información testimonial y entonces dijo, no se preocupe, yo lo llevo todo. Y entonces le pidió al juez de Tlalnepantla que remitiera todo el expediente del juicio, le pidió al abogado, al notario, que desgraciadamente era Tomás Molina, que era uno de los notarios, era decano del Colegio de Notarios y es uno de los notarios más viejos y tiene una de las notarías más importantes de México, porque tiene como 10 notarios asociados y tiene un local en San Miguel Chapultepec, pero es impresionante, es una notaría grandísima. Entonces, pues de mal talante, el notario Molina mandó los autos, la viuda estaba que se la llevaba esa, y la verdad es que iniciamos el juicio y le hicimos la vida difícil a la señora. No sé qué tanto, yo ya no pude terminar ese asunto porque ya tuve que salirme de la oficina, pero sí, ya le estábamos dando una arrastrada a la viuda, pues quién sabe en qué habrá terminado la situación ahí. Pero bueno, ahí lo único que quiero dar a entender es que sí es un problema. Y si no hubiéramos podido probar que tenía su domicilio en el Distrito Federal, hubiéramos tenido que sacar constancias de registro de todos los bienes que supiéramos, y entonces pues ahí tenía dos situaciones. Si había más bienes en el Distrito Federal, a lo mejor con eso surtía efectos el juez del Distrito Federal, pero también corríamos el riesgo de que hubiera más bienes en otras partes de la República o incluso en Estados Unidos. Y entonces vamos a suponer que hubiera estado en igualdad de circunstancias, pues aquí el problema es que hubiéramos tenido que llevar el asunto con el lugar de nacimiento, y digo, de la muerte.
y ese lugar era Cancún. Hubiera estado interesante, pero pues desgraciadamente no hubo la oportunidad, mejor nos atuvimos a lo que teníamos aquí. Pero ese es un juego de naturaleza burda que tuvo realización en la vida real y que a final de cuentas, para que vean que también es importante conocer de este tipo de situaciones. Ok, este, vamos con las siguientes fracciones. Ya se va a acabar la sesión, estábamos en menos de 10 minutos. Yo creo que terminamos esta y quizá la otra, pero si se corta, pues entonces ya saben que me voy a conectar de inmediato. ¿Ok? El artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal dice que es juez competente en los concursos de acreedores el juez del domicilio del deudor. Esto es correlativo a la fracción quinta del artículo 24, que dice el del lugar del domicilio del deudor en caso de concurso. Pero agrega, es también competente el tribunal de que trata esta fracción para conocer de los juicios seguidos contra el concursado en que no se pronuncia aún sentencia al radicarse el juicio de concurso y de los que para esa ocasión estén ya sentenciados ejecutoriadamente, siempre que en este último caso la sentencia no ordene que se haga trance y remate de bienes embargados, ni esté en vías de la gradación del crédito vuelto discutible por la sentencia. Aquí, ¿a qué se refiere esto? El concurso es cuando tienes más deudas y entonces se supone que tienes que llegar a un arreglo con todos sus deudores. Bueno, como es un juicio universal, como lo explicaba el maestro Galván el día de la sucesión, el juicio universal implica que tienes que ver todas las demandas en contra y todas las demandas a favor. Y tienes que llegar a tratar de llegar al arreglo de qué es lo que se tiene que distribuir, porque a final de cuentas, si tienes 50 acreedores, pues los 50 tienen derecho a cobrar. Y tal vez no será la parte más justa, pero por lo menos tienen derecho a que cobrar lo poquito que puedan y ya si no pudieron recuperar más, pues ni modo. Entonces se hace una liquidación muy similar a lo que se hace en una sucesión como juicio universal. Bueno, pues precisamente para evitar que uno ya tenga sentencia y que pueda cobrar para su beneficio sin que otros puedan cobrar, pues bueno, si aunque ya tenga sentencia ejecutoriada, no se ha hecho trance y remate de los bienes, pues todavía tienes que pelearte acá, ¿eh? Y obviamente, pues hay que ver la situación de la prelación de crédito. Eso es un poquito más explícito la fracción quinta del artículo 24. Después, la fracción séptima no tiene correlativo en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y es el que dice que es juez competente el del lugar que se hizo una inscripción en el registro público de la propiedad cuando la acción que ensentable no tenga más objeto que decretar su cancelación. Aquí, ¿por qué el Código Federal de Procedimientos Civiles es más explícito? Bueno, pues porque precisamente pudiera generarse la situación porque hay 32 registros públicos de la propiedad. Entonces, para evitar que se pudiera generar un caso en el cual hubiera una orden contradictoria contra un registro público de la propiedad de otro lugar, pues mejor que decida, si es cancelar el gravamen, que lo decida un juez de donde es el propio registro público de la propiedad. Por eso precisamente el Código Federal sí regula eso, no tanto el Código de Procedimientos Civiles, donde se supone que nada más hay un solo registro público de la propiedad. No tenemos que andarnos peleando con dos o con tres, nada más hay uno. Entonces, pues es lógico, el juez del Distrito Federal le pide al registro público de la propiedad todos los acontecimientos y todas las generalidades que tenga que hacerse. De la misma manera, en el artículo 156, la fracción octava, en los juicios de jurisdicción voluntaria, el del domicilio del que promueve, pero si se tratare de bienes raíces, lo será el del lugar en que estén ubicados. El artículo 24, la misma fracción, la 8, dice, en los actos de jurisdicción voluntaria, salva disposición contraria a la ley, pues iría salvo, ¿no? O sea, yo y por eso puse SIC, ustedes interpretenlo como quieran. Es juez competente el del domicilio del que promueve, pero si se trata de bienes raíces, lo es del lugar en que estén ubicados, observándose en lo aplicable lo dispuesto por la fracción tercera. Cuando haya varios tribunales competentes conforme a las disposiciones anteriores, en caso de conflicto de competencias, se decidirá a favor del que haya prevenido en el asunto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se aplica la del primero en tiempo, primero en derecho. El que primero conoció será el que tenga que llevar a cabo todo el procedimiento.
También en la fracción novena, solamente el Código Federal de Procedimientos Civiles hace la regulación y nos dice que serán jueces competentes tratándose de juicios en los que el demandado sea indígena, será juez competente el del lugar en que aquel tenga su domicilio, y si ambas partes son indígenas, lo será el juez que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante. Ojo, demandante, actor. Este no tiene correlativo en el Distrito Federal porque el Código Federal regula toda la República, y obviamente aquí estaríamos hablando de que, de acuerdo con el artículo 2 constitucional que habla de los pueblos indígenas, pues puede haber pueblos indígenas de varias zonas en México. Por eso precisamente se trata de regular esa situación. Ya empezamos con los artículos, con las comparativas de artículos. La fracción novena del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal es la misma que el artículo 25. Dice, en los negocios relativos a la tutela de los menores incapacitados, el juez de la residencia de estos para la designación del tutor, y en los demás casos el del domicilio de este. En cambio, el 25 del Código Federal dice que en los negocios relativos a la tutela de los menores o incapacitados, es juez competente el de la residencia del menor o incapacitado. Aquí tendríamos que pelearnos un poquito. ¿Por qué? Porque para mí no es claro, pero el Distrito Federal lo regula de mejor manera. Principalmente, ¿por qué? Porque nos dice, en el primero para la designación del tutor será el del domicilio que tenga el pupilo. Y ya cuando esté designado, pues todos los asuntos le tienen que llegar a él. Y aunque se pudiera pensar, que es lo que creo yo que pasa en el caso de la fracción 25, el artículo 25 del Código Federal, que el tutor está en el mismo domicilio que el pupilo, puede no suceder. Hay que recordar que puede ser incompetente aún siendo mayor de edad, y a lo mejor tú puedes estar recluido en un hospital o en un asilo y a lo mejor tienes un tutor, obviamente no estás residiendo en el mismo lugar.